¿Qué tal? Muy buenas tardes tenga todos ustedes. Es un gran gusto participar en la presentación de este importante libro que publicó la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y bienvenidos a este evento que organizamos conjuntamente el Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones en México. Bienvenidos todos. En el marco de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, hacemos este evento que es de enorme trascendencia y les hago una breve referencia a nuestros miembros del el panel. Es la presentación del libro Retratos de Ultramar, Historia y Memoria de una inmigración francesa en México, 1889-1980, del doctor Alejandro Pinet, que está aquí conmigo. El doctor Pinet es antropólogo y es también historiador. Tiene una muy larga trayectoria en el mundo académico y simplemente sintetizo, es doctor en historia del Colegio de México, además de antropólogo social, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene numerosos premios, numerosas obras publicadas y es el autor de este importante libro. Bienvenido, doctor Alejandro Pinet. Está también con nosotros, es un gusto, la embajadora Carmen Cecilia Villanueva Bracho, que es miembro del Servicio Exterior mexicano y que es una distinguida funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la cual ha desempeñado diversos cargos. Ha sido también funcionaria internacional en el Sistema de Naciones Unidas y editora independiente. Dentro de su larga trayectoria, ha participado en el acervo histórico diplomático, o sea que es de casa, en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, en el área de protección y asuntos consulares y de temas globales en la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Y a mí me da mucho gusto saludarla porque tenemos muchas áreas de interés en común, como es el estudio del medio ambiente, de los mecanismos anticorrupción, de los temas nucleares. En fin, es una larga trayectoria, así que es un gusto y un honor participar con usted en esta mesa. Y la doctora Verónica Zárate Toscano, que es investigadora del nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, profesora del Instituto Mora y forma parte del campo de conocimiento de sociedad y cultura. Es docente en el doctorado en Historia Moderna y Contemporánea en el Instituto Mora. Pues sin más, yo les daría la palabra y le pediría al doctor Alejandro Pinet si nos puede hacer el comentario inicial, y después le daría la palabra a los demás comentaristas. Doctor. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, intentaré ser breve para dejar paso a los comentaristas. Bueno, lo que yo les diría es que para la elaboración de este libro, en lo que pensé fue en una serie de temas, en pocos temas, que en realidad han sido poco tratados por la historiografía. Uno de ellos tiene que ver con la inmigración misma de franceses en México. La inmigración de franceses en México tiene una amplísima bibliografía. La historiografía es muy rica, es muy variada. eh, Sin embargo, en términos de, podríamos decir, de la historia social, es una historiografía que ha puesto mucho énfasis en los
franceses que vinieron a México, que en México desarrollaron sus negocios y que desarrollaron grandes negocios e hicieron grandes fortunas y regresaron a Francia ricos, ¿no? Esto pues es muy importante, evidentemente, la historia económica, la historia de los empresarios, del mundo empresarial, la historia de los negocios, se vio enriquecida con estos trabajos. Hay muchos, hay quizá la mayor parte de trabajos que hay sobre la inmigración trata sobre esto. Y lo que sabemos por muchos investigadores de estos temas es que, bueno, estos grupos fueron muy importantes. Pensemos en los fundadores de los almacenes del puerto de Liverpool, del Palacio de Hierro, del centro mercantil, que luego muchos de ellos se dedicaron o combinaron sus negocios con la industria textil y de ahí pasaron a la banca. Todo esto durante el siglo XIX, sobre todo. Sobre esto hay mucho y qué bueno que lo haya, es totalmente legítimo. Pero lo que a mí me preocupaba es que existe una inmensa mayoría de inmigrantes franceses que no hicieron grandes fortunas, que no formaron grandes negocios, lo que cual no implica que fueran pobres, pues simplemente era, podríamos decir en pocas palabras, gente de clase media, ¿no? Gente de clase media, empleados de diverso tipo, artesanos, trabajadores calificados, profesores, que desarrollaron su vida en México. Muchos de ellos habían llegado pues desde fechas muy tempranas, desde los primeros años del México independiente. Llegaron luego también con las guerras entre las potencias, las dos invasiones francesas, ¿no? La guerra de los pasteles, la intervención francesa, la de 1800, la de los años 1860, varios de ellos se quedaron aquí. Y sobre esa gran mayoría de franceses se sabe muy poco. Se sabe muy poco, claro, entre otras cuestiones porque no hay muchos registros. Evidentemente hay más registros, hay más fuentes si tratamos de buscar los orígenes del puerto de Liverpool o del Palacio de Hierro, ¿no? Entonces, bueno, este tema se conectaba con el hecho de que mi abuelo fue inmigrante francés, de esta gran mayoría, ¿no? De gente de clase media que llegó a México a alcanzar a su papá, que era cocinero, que había tenido una casa de huéspedes y un restaurante en México, y lo alcanzó el hijo, que fue contador, que fue empleado primero del Banco Francés, luego de los almacenes del puerto de Veracruz, hasta que se jubiló. Entonces, bueno, por una parte estaba el interés en esa gran mayoría de franceses que afortunadamente ha visto surgir algunos trabajos de investigación sobre ellos en las últimas fechas, ¿no? Trabajos de Leticia Gamboa, una investigadora recientemente fallecida de la Universidad Autónoma de Puebla, de Javier Pérez Siller, que es un investigador que ha hecho un montón de trabajos sobre estos temas. Y ahora, pues bueno, es uno de los temas que confluyen en este libro. El otro tema que confluye es la cuestión de podríamos llamar de la etnicidad. Es decir, se ha dicho, se ha insistido a veces demasiado en que los franceses que llegaban a México no se mezclaban con la población. Y lo que han encontrado las investigadores más recientes es todo lo contrario. Una gran mayoría de franceses que vinieron a México se mezclaron con la población mexicana y de esto lo hablan desde algunos libros de viajeros desde el siglo XIX que hablan de franceses que llegaban incluso a zonas indígenas, se casaban con mujeres indígenas y se quedaban a vivir allí, hacían familia con ellos, hasta otros que, bueno, como el caso de mi abuelo, pues llegó a México, se casó con una mexicana de San Miguel de Allende, Guanajuato, y aquí hizo una muy numerosa familia. Aspecto de etnicidad porque aquí afloraban algunos conflictos étnicos, ¿no? El racismo de la época, ¿no? A veces cuando miembros de la colonia francesa, sobre todo de la élite de la colonia francesa,
veían mujeres que venían de sectores populares, pues tendían a discriminarlas, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay la problemática étnica que todos conocemos de diferentes mestizajes en México. Y finalmente, para no detenerme más, el aspecto de la memoria. Desde hace años vengo estudiando la memoria colectiva y la forma de abordar la memoria colectiva desde la disciplina histórica es un asunto que a mí me ha apasionado los últimos años. Y me encontraba aquí, pues precisamente con la memoria familiar, ¿no? Con la memoria familiar, tanto en México como en Francia. Y entonces trato de ver en este libro algunos de los mecanismos, algunos de los funcionamientos de esta memoria, haciendo el ejercicio de contrastarla con la investigación histórica, ¿no? Y lo cual da cuenta de cómo la memoria colectiva siempre hace una selección de recuerdos, dependiendo mucho del presente que recuerda, digamos, muchos historiadores de la memoria dicen que más que recuerdo hay que hablar del, del acto de recordar, ¿no? El acto de recordar. ¿Se oye? Ah, bueno. El acto de recordar implica que al momento de hacer una rememoración, estamos reelaborando una narración. Si las narraciones no quedan guardadas en un cajón, intocadas. El pasado no está guardado en un lugar intocado y lo recuperamos de repente. No, en el momento de recordar, reelaboramos el relato, nos demos o no nos demos cuenta, y eso hace que en diferentes momentos los relatos sean distintos, aunque vengan de la misma persona. Me detengo allí, esos son los temas un poco que busqué desarrollar en el libro. Prefiero a los comentaristas. Bienvenidos, me da mucho gusto estar aquí. Es un bellísimo lugar, ¿no? Del antiguo Colegio de la Santa Cruz. Pues bueno, conocemos su historia, es una historia impresionante la de este colegio. Me da muchísimo gusto estar aquí. Bienvenidos y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por muy brillante y atractiva intervención. No sé, doctora Verónica Zárate, ¿quiere usted hacer algún comentario? Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación. Muchísimas gracias a la embajadora, a los embajadores seguramente, a todos los que están aquí presentes, por permitirnos compartir unas notas de una lectura del libro de un gran amigo. Se me cierra la garganta de la emoción. Gracias. Y para no divagar demasiado, voy a dar lectura a un texto. Imaginemos que estamos en Aix-les-Bains, población del departamento de Saboya, en la región de Auvergne-Rhône-Alpes, donde termina la Place de Ternes e inicia la Rue de Bain. Encontramos un letrero en una esquina que dice Hotel Croissant y una flecha que indica la ruta a seguir. Al fondo, al bajar los 8 escalones, se llega a la planta baja de un edificio que tiene otros 3 pisos y una azotea. Unas puertas de madera dan entrada al hotel y junto otras más pequeñas dan ingreso al restaurante. En la pared, una vitrina con el letrero de menú, con los nombres de los platillos, nos ofrece un camino directo a las historias contadas en este libro sobre las que volveré después. La Ruelle de Rêve tiene forma de L y desemboca del otro lado, escalones arriba, en la Rue d'Abat, que lleva de nuevo a la famosa Place de Terre. En ella se distinguen los vestigios romanos de las célebres termas preferidas por la alta sociedad de la Belle Époque. Este es un espacio lleno de historia para la familia Pinet. Alejandro, desde hacía tiempo, nos venía contando sus aventuras pinetanas en la Saboya. Así que, en agosto de 2019, hicimos nuestro propio Tour de France en coche
y entre Chamonix y Chambéry aprovechamos para visitar los alrededores del lago Bourget y, por supuesto, Aix-les-Bains. Imaginábamos a nuestro autor no solo recorriendo exaltado las calles acuagratianas, sino atrapado en los documentos y libros del archivo y la biblioteca municipal. Daba curiosidad conocer esos sitios de los que habíamos escuchado hablar, pues con sus entusiastas conversaciones, al menos a mí, me había compartido su pasión y emoción por el tema. Al bajar los escalones hacia el Hotel Poisson en Aix-les-Bains, mi corazón latía emocionado como si fuera el espacio de mis propios antepasados. Recorría y a cada paso imaginaba a Jules, Mama Claude, Michel y a los otros deambular de bon matin, o sea, muy temprano en la mañana, para ir a trabajar, pasear, comer o como quien dice, para vivir y preguntándose unos a otros. Favor, ¿eh? Es decir, hace buen tiempo, ¿verdad? Hoy en día, la vida de estos personajes se puede reconstruir mirando con otros ojos las fuentes tradicionales, escudriñando en ellas para encontrar indicios y signos. Leer los documentos, notas de prensa, ver las fotografías, los carteles, etcétera, arroja luz sobre aspectos que la historia tradicional, enfocada a la política, la economía, etcétera, ha pasado por alto. Pero con el surgimiento de corrientes historiográficas como la historia de la vida cotidiana, la historia de los sentimientos, la historia cultural, la fría demografía y hasta los lieux de mémoire, se ve con ideas distintas ese pasado. Y por si fuera foco, para suerte de nuestro autor, existía el tesoro de la documentación e información custodiada por distintos integrantes del clan Pinet. Con la persistencia, el olfato y la buena fortuna, Alejandro, en compañía de Héctor, caminó las fuentes y con ello armó el libro que hoy presentamos. Cuando nos preparábamos para ser historiadores, investigadores del pasado, algunos profesores nos repetían hasta el cansancio que la objetividad es fundamental para el desarrollo de nuestra disciplina y que la subjetividad es hasta desdeñable. La objetividad implica una sana lejanía con el objeto de estudio y añadían erradamente, desde mi punto de vista, que cualquier cercanía empaña los lentes de la investigación al dar un sesgo en la información recabada, sesgo que se vuelve aún mayor al interpretarla. Pero se puede defender y justificar el derecho a esa familiaridad que no impide aplicar un rigor académico. Y ese es el caso de Alejandro Pinet, que se ha sumergido en la historia familiar para ir más allá de regodearse en sus glorias o hacer una versión canónica del pasado, mítica, edificante, que desdibuja la realidad. Lo que ha buscado, no solo con los documentos y entrevistas familiares, sino contrastándolo con otras fuentes y su trabajo de campo, ha sido entender sus circunstancias y por qué se insertaron en las corrientes migratorias que llevaron a tantos y tantos a cruzar la mar océano con destino al Nuevo Mundo. Amplia es la bibliografía, por ejemplo, sobre los españoles en México, los italianos en Argentina, los irlandeses en Nueva York, etc. En este caso, lo que recibe la atención es la presencia de los franceses en México, que ha dado pie a muchas publicaciones, como ya mencionó Alejandro. Y este libro, con su giro familiar y su severidad erudita, es una importante contribución para este campo de estudio, pero de eso ya se habló en otra presentación y seguramente se hará en la siguiente. La cronología del libro de Alejandro bien podría formar parte de la historia reciente, con todos los desafíos que implica sumergirse en ella. Hilda Sábato, una historiadora argentina, se preguntaba en un texto de hace casi 20 años cómo y hasta qué punto el historiador puede controlar sus pasiones presentes, políticas, ideológicas, culturales, que orientan sus preguntas a la hora de generar las respuestas y producir resultados. Esta problemática ha rodeado las discusiones en torno a la factibilidad de hacer historia reciente y se han analizado problemas metodológicos que son indisociables del estudio del pasado cercano, buscando nuevas herramientas conceptuales y epistemológicas para abordarlo.
Alejandro enuncia su proceder guiado por la recuperación de la rica memoria familiar, cuyos testimonios no son en sí una historia, sino que han sido tamizados por el análisis y la crítica histórica, contextualizados y convertidos en unas representaciones del pasado. En Retratos de Ultramar, además, el tono de la escritura en primera persona, en el yo, le da una calidez que no se percibe en el majestático estilo comúnmente usado en nuestros textos. La historia, en primera persona, no está peleada con el pensamiento crítico. El conocimiento del historiador y sus pasiones no le han impedido a Alejandro incorporar en sus antepasados en la memoria o las memorias familiares y en la de todos los interesados en otras partes de nuestra historia. Y haciéndolo, se ha insertado en la corriente historiográfica originada por Pierre Nora y Olivier de Memoire, para entender cómo se fue desgastando el componente genético de los franceses y fueron surgiendo las construcciones de la nacionalidad. A raíz de esta percepción de la nacionalidad, se multiplicaron las historias locales como las que leemos aquí. Los Diez de Memoire estudian sobre todo aquello que está a punto de desaparecer de la memoria para rescatarlo del olvido. En este caso, no se da atención a los nombres y fechas de personajes que han alimentado el calendario cívico. Más bien, se centra en el calendario familiar de aquellos que movieron la cuchara al cocinar, atendieron a los huéspedes que llegaban a sus establecimientos o arrastraron la pluma para plasmar sus sentimientos en la poesía. Aquellos que casaron o no, tuvieron hijos o no, se quedaron en el viejo mundo o no, desfilan por las páginas de este fascinante libro bellamente editado, en un fino papel que permite apreciar las múltiples imágenes. Además, el libro se enriquece con apéndices que contienen árboles genealógicos que nos permiten situar a los protagonistas. Por cierto, hubiéramos agradecido que tuvieran un mejor tamaño y calidad para poder seguir cada una de las líneas familiares sin recurrir a la lupa. En fin. También hay una selección del contenido de algunas cartas, evitando las partes que contienen problemas de carácter personal o familiar o pueden afectar la privacidad de los vivos, según escribe Alejandro. Con esta aclaración, queda claro que continúa vigente aquella frase que suele usarse en las familias. En la casa no se habla de esto, aunque tal vez en algunas publicaciones se conozcan secretos de familia que no están del todo perdidos. Es cierto que la legislación protege los datos sensibles que son testados o censurados con insufribles rayas negras que con la protección de la privacidad despojan a los historiadores de información valiosa para sus investigaciones. Esta historia censurada entorpece la verdad del testimonio en aras de la protección de datos sensibles. Los silencios también dan información, pero esa es otra historia. Mejor regresémonos a Saboya. Chambéry, donde nació el abuelo Michel, fue el detonante de la investigación, pero fue necesario remontarse más atrás en el tiempo. Alejandro nos explica que Jules, su bisabuelo, aprendió el oficio de cocinero en el Hotel Poisson en Aix-les-Bains, propiedad de unos parientes suyos por vía materna, Jean-Louis Brassin y su esposa Jacques. Jules casaría con la hija de los dueños, Clotilde, la que conoceremos como Mama Clo. Pero antes de hablar de este personaje, traigamos al olfato, a las papilas gustativas, los platillos saboyados. En el libro no se mencionan los que se nos presentan hoy en día como los más tradicionales de la región, como la fondue, esa combinación de quesos Gruyère, Beaufort, Emmental y Comté, que se come insertando trozos de pan en los quesos fundidos, para luego llevarlos a la boca. También podríamos saborear un gratin savoyard avec des pommes de terre, es decir, papas gratinadas, o el farcement savoyard, un pastel de papa con tocino y pasitas, etc. Pero en la época aquí reseñada no parecen haber tenido la fama de la que gozan actualmente. Afortunadamente, de forma directa o indirecta, otros platillos sí han llegado hasta nosotros. Clotilde, la nieta mexicana, recopiló en un cuaderno algunas de las recetas de su abuelo Jules, el cocinero.
Entre ellas, Alejandro resalta la de la polenta, imprescindible como el arroz café en las mesas de su familia a ambos lados del océano. Este platillo tiene su origen en la antigua Roma y con el paso del tiempo se fue preparando al hervir granos de cebada, mijo, trigo e incluso castaña. Después del encuentro con el Nuevo Mundo, el maíz se convirtió en el ingrediente principal y así se consumía en el norte de Italia y sur de Francia, incluyendo, por supuesto, la Saboya. La receta que se conserva da un giro interesante al añadir queso cotija, con lo que el platillo se mexicanizó, es decir, el componente americano regresó a sus orígenes arropado por otros ingredientes y gustos, produciendo un fenómeno de hibridación gastronómica. Por su parte, Louis, hijo de Jules, farmacéutico y hermano de Michel, sí hizo un libro con un centenar de recetas, pero con más influencia italiana. Entre ellas, no se incluyó la polenta, sino que se centraba en platillos con hígado, ñoquis, risotto, etc. Otras recetas tal vez se transmitieron de olla en olla, de generación en generación, por vía oral y dan cuenta de la riqueza culinaria que garantizó la supervivencia como cocineros de algunos integrantes de la familia. No abundo en detalles, solo quiero que caigan en la provocación de leer el libro. Pero, por ejemplo, puedo referirme a personajes como los antepasados de ultramar, y entre ellos no puedo evitarlo tampoco, me centraré en Mama Clo. Alejandro caracteriza a su bisabuela como una dama de la Belle Époque, posando digna y elegante en los retratos, con la mirada en lontananza. Lo que no entraba en las leyendas que se conocían en parte de la familia es que esta dama era una poetisa. Integrantes de la rama francesa de los Pinet conservaban copias de manuscritos de poemas de Mama Clo. Tanto Les Saviers de Lamartine como Hautecombe exaltaban las glorias locales de Aix-les-Bains, como el lago Bourget y la vieja abadía situada en un alto promontorio de la ribera poniente del mismo lago. Madame Clotilde Pinet-Voisin pertenecía a una asociación de poetas, y algunos de sus textos, siempre exaltando las tradiciones, sitios emblemáticos e historias locales, fueron publicados en una antología y en el periódico L'Echo de Savoie. El más expresivo de sus textos, en prosa y no en verso, fue llamado Pensées d'automne souvenir, firmado el 2 de noviembre de 1927, y está centrado en el recuerdo por el Día de Difuntos. Pero contiene unas líneas que podríamos leer de otra manera. Lo traduzco como lo hizo Alejandro. Es el otoño, el derrumbe de la bella naturaleza que, sin embargo, guarda en su duelo la esperanza del retorno. Cabe preguntarse si estaría añorando el regreso de Jules o recordando algún otro difunto con nostalgia. Conocemos a varias mujeres contemporáneas suyas que escribían poesía y la publicaban también de este lado del Atlántico. Era un medio por el que las mujeres podían expresarse de alguna manera en un mundo con tantas restricciones. Podemos imaginarla leyendo en voz alta sus creaciones con su acento saboyano, ese dialecto franco-provenzal o arpitán, esa especie de patois que termina las preguntas con el «ou bien» y tienen un acento a veces más nasal y a veces una entonación al final. Uno de los parientes del lado saboyá, Pierre Berthaud, ha publicado un diccionario de patois modern, en souvenir de notre patois. Sería toda una experiencia poder escuchar hoy en día las conversaciones con las palabras y entonaciones del personaje del libro de épocas pasadas, pero no parece manera fácil de recuperarlas con toda fidelidad y no con las modificaciones que el paso del tiempo ha introducido y que hace que hoy suene un poco distinto. Pero nuestro autor debería poder decir que mon grand-père et mon père appris le patois, es decir, mis abuelos y mi padre me enseñaron el patois. Podemos imaginar que la adaptación de los saboyards al espacio y costumbres mexicanas no fue tarea fácil, y de ahí se explica, por ejemplo, en términos lingüísticos, lo que Alejandro relata como un recuerdo de su padre René. Cuando los niños hacían travesuras, el abuelo Jules les decía, voy a dar un emplasto,
que bien entendían como que recibirían una cachetada. Aquí alguna abuela diría, te voy a dar un pescozón, pero para Jules era una adaptación de su idioma nativo a su idioma adoptivo. Pero regreso con mi personaje favorito, Madame Clotilde Voisin, esposa de Jules Pinet, mejor conocida como Mama Clo. Ella podría parecerse a algunas de nuestras abuelas o bisabuelas porfirianas o de fin de siglo. Recuerdo haber visto retratos y escenas en Memorias de un mexicano, donde las damas de sociedad adornaban con plumas o sombreros para asistir a los grandes eventos familiares, culturales o simplemente para pasear por altivez con altivez por las calles. Mama Clo, según se ve en alguna de sus fotos, no utilizaba plumas, sino flores. Tal vez este hecho está relacionado con aquella leyenda familiar que dice que no quiso acompañar a su marido Jules a un país donde había indios emplumados. Con su racismo, su perjuicio racial, no podría aceptar que su hijo Michel casara en México andando el tiempo con Ángela, una afrodescendiente. Esta actitud podría contrastar con el interés existente en regiones lejanas y culturas extrañas. Ese exotismo estuvo de moda en Europa en esa época. Pero para un sector de las sociedades, el Nuevo Mundo era más bien una tierra de oportunidades, que daba la posibilidad de salir de una precaria situación económica o de huir de conflictos políticos o familiares y de ser arropado o no por los paisanos y familiares que habían adelantado la travesía a territorios de ultramar. Y así han llegado tantos y tantos migrantes cuyos documentos y registros de ingreso se guardan celosamente en el acervo histórico diplomático. Es un honor presentar el libro en este espléndido recinto, cuyas dimensiones documentales serían mayores si también contuvieran noticias de todos aquellos que entraron sin registrarse, por mar, por tierra, por aire, y que nunca regularon su situación. Pero ese es otro tema. Lo que me interesa es recomendarles ampliamente la lectura del libro Alejandro Pinet para acercarse a las características y condiciones de unos migrantes franceses que se insertaron y enraizaron en México, pero que dejaron otras ramas en Saboya y zonas circundantes. Con su recuerdo, han vuelto a pasar por el corazón de los Pinet y han entrado en los de los lectores para quienes terminarán siendo familiares. Y como todo buen libro, deja la puerta abierta para pensar en temas a futuros, pendientes a relatar. A mí me encantaría hacer la historia no oficial de una dama de la Belle Époque, donde Mamá Clo recibiría un cargamento de plumas exóticas que le enviaran sus nietos mexicanos y decidiera finalmente confeccionar un sombrero que los pusiera. También sería agradable estudiar un tema muy lúdico y abundar en los detalles de la música que se interpretaba en los bailes de la fiesta de la Mort Servolée en el Hotel Boss, y saber si algunas piezas musicales también atravesaron la mar océano con los Pinet y se interpretaron, gozaron, escucharon, bailaron en el lado mexicano. Confiemos en que estos y otros asuntos se inspiren en las lecturas de los libros del retrato de ultramar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zárate. Invito a participar a la embajadora Carmen Villanueva Bracho, por favor. Gracias. Muchas gracias al director general del Acervo Histórico Diplomático y por supuesto al doctor Alejandro Pinet, autor de este libro, cuya lectura me trajo gratos recuerdos de muchas historias de migración que hemos vivido. Y por supuesto, muchas gracias a la doctora Zárate por su espléndida intervención que me hizo recordarnos muy gratos pasajes del libro. Bueno, agradezco antes que nada la invitación, obviamente, del Acervo Histórico Diplomático para tomar la palabra en este emblemático recinto que, como ya mencionaba Gil, pues fue una de mis primeras adscripciones en la Cancillería mexicana. Y pues, también para aprovechar el honor que tendré de presentar esta obra
cuya profunda relevancia historiográfica y humana nos recuerda cómo fueron los pasajes de la emigración francesa en México. Este encuentro se inscribe de manera armónica, como ya he mencionado al inicio, en el conjunto de acciones y eventos con los que conmemoramos el bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas México-Francia y que expresan la riqueza, la profundidad y el dinamismo de los vínculos que existen entre ambos países. Desde la perspectiva internacional e institucional, el libro resulta revelador, pues si bien los gobiernos y sus acciones, políticas públicas, acuerdos e interacciones con sus pares propician elementos para el desarrollo y la convivencia en su territorio, son las personas las que enriquecen y construyen los contenidos que alimentan el lienzo de la realidad cotidiana, dando sentido y materialidad a través de las familias y las personas que las componen, los vínculos y desarrollos de los pueblos. Es así como la presente obra, desde sus primeras páginas, nos plantea una historia que va más allá de la genealogía familiar. Nos presenta una nueva y valiosa mirada que aporta al estudio de la migración francesa en nuestro país y sobre todo a la comprensión de nuestras historias humanas que dieron forma a una relación bilateral de más de 2 siglos. Nos recuerda que toda migración implica mucho más que un desplazamiento geográfico. Supone un proceso de transformación y adaptación que permea no solo la dimensión económica, sino también la humana, la psicológica, la social y la cultural. Es así como los relatos a los que alude el autor son en realidad ventanas hacia vidas que se desarrollan con incertidumbre, esfuerzo y resiliencia, en entornos históricos, sociales cambiantes. Yo también quisiera leer un pasaje del libro, mucho, en la página 125, cuando inicia el capítulo sobre el nuevo mundo de Jules. Lo que se ha contado en el ámbito familiar acerca de Jules y sus primeros 18 años en América, entre 1889 y 1907, es que trabajó como cocinero en distintos lugares. Ahorró parte de sus ingresos y la envió a su familia en Francia. En cuanto a otras actividades, toda especulación puede caber en este prolongado periodo, acerca de un hombre todavía joven, ojiazul, llegado al país con poco más de 40 años, sin mujer ni hijos que lo acompañaran, siempre y cuando se tenga claro que no son, por el momento, más que conjeturas. No hay más rastros ni memoria conocidos acerca de sus andanzas en estos años. ¿Cómo se habrá sentido él durante ese periodo? Más allá de lo festivo que pudiera parecer estar soltero en México y las posibilidades por ello mismo de andar de calavera, puede uno imaginar un hombre profundamente herido con lo que dejó atrás. La liquidación y la subasta del hotel paterno del seguro hicieron de esos años un periodo muy difícil para él. Es previsible que estando en Francia haya sentido en carne propia la presión social, la desaprobación y las reservas de algunos familiares, amigos o conocidos, la presión de los acreedores y tal vez la imposibilidad de cubrir a corto plazo las deudas contraídas. A ellos se sumaban los conflictos con Mamá Clo, que ya también la doctora Zárate nos hizo referencia a este gran personaje. La negativa de ella a seguirlo en el proyecto mexicano, lo que trajo consigo una separación de hecho. Y luego vino la expatriación, que en sí misma contiene a menudo un elemento de desgarro, moral o emotivo, tanto para el emigrante como para los que se quedan. Me encantó esta parte del libro porque me recordó mucho que para nosotros los diplomáticos también el estar adscrito a otros países también son procesos migratorios, ¿no? También se vive el duelo migratorio, también se viven experiencias muy, muy profundas, familiares, porque sufre tanto el que se queda, la familia que se queda, como la que viaja con uno, ¿no? Entonces, no es nada fácil. En lo personal, tuve la fortuna de vivir 25 años en Alemania, 12 de niña y los otros 13 adscrita a nuestras misiones allá. Y ha sido pues también una experiencia que ha marcado mi vida personal y profesional muy profundo, ¿no? Entonces también conozco esta parte de la historia alemana, cómo llegó a México, en las primeras migraciones, y leí con mucho entusiasmo e interés el libro. Muchas felicidades por ello. Pero voy a continuar. Igualmente, el historiador Alejandro Pinet nos propone una mirada distinta al desplazar su interés en aquellos hombres y mujeres
que rara vez aparecen en los grandes relatos históricos, pero que sin duda son protagonistas de una historia cotidiana que contribuyó silenciosamente a la construcción del tejido social del México moderno. Esta idea me conduce a una reflexión que se expresa de manera implícita en varias páginas del libro. La gran historia también puede contarse desde las historias pequeñas. Otro punto para destacar es que la investigación no se limita a privilegiar las grandes tendencias y estadísticas, ya que el propio autor explica que si bien la inmigración francesa en México se redujo en términos demográficos, su influencia fue mucho mayor, que su tamaño numérico, gracias a sus implicaciones políticas, económicas, sociales, culturales, académicas y artísticas. Retratos de Ultramar ofrece pues varias aproximaciones relevantes. Reivindica la migración como un proceso de intercambio y enriquecimiento mutuo, muestra que la cooperación internacional se construye también desde las personas, porque al final pues, las instituciones que interactúan somos personas, ilustra cómo las identidades nacionales pueden fortalecerse mediante el diálogo cultural y no mediante el aislamiento. Es así como la obra contribuye a enriquecer nuestra comprensión de la relación entre México y Francia. 2 siglos de vínculos formales dan testimonio de la madurez y solidez de la asociación estratégica entre ambos países, basada en la coincidencia de valores e intereses que se proyecta de manera eficaz en los ámbitos bilateral, regional y multilateral, con relevantes contenidos políticos, económicos y de cooperación. Recientemente, y en atención a las directrices acordadas por la presidenta Clara Sheinbaum y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su encuentro en noviembre de 2025, las cancillerías de ambos países hemos impulsado un proceso de acercamiento orientado a dotar de nuevos contenidos a la relación bilateral y multilateral en un devenir en donde es imperativa su actualización y adaptación ante las exigencias del emergente contexto internacional. En el corto plazo, hemos alcanzado resultados tangibles que incluyen la institucionalización de herramientas del diálogo al más alto nivel, la concertación periódica de encuentros y la construcción de un marco jurídico bilateral fuerte, a través de la firma y suscripción de instrumentos de vanguardia. En ese sentido, la adopción del Plan de Acción Modernizado para la Asociación Estratégica en mayo de 2026 es una hoja de ruta para definir las prioridades de cooperación en los próximos años mediante una agenda enfocada en el diálogo político, la cooperación económica y los intercambios culturales y educativos. En el ámbito económico, las cifras hablan por sí solas, con un comercio bilateral de casi 7,000 millones de dólares en 2025 y una inversión acumulada de cerca de 14,000 millones de dólares. Ambas partes se convierten de modo progresivo en socios prioritarios en sus regiones respectivas y se consolidan uno y otro como destinos de inversión. Pero aunado a las sinergias entre el Plan México y el Plan Francia 2030, se proyecta un nuevo episodio ciertamente positivo en las relaciones económicas empresariales con la reciente firma del Acuerdo Global Modernizado. Hoy Francia figura entre los principales socios de cooperación de México, impulsando iniciativas de alto impacto en áreas como la ciencia, la educación, la innovación, el desarrollo sustentable y la transición energética. Desde una perspectiva global, ambos países promueven fortalecer alianzas entre Europa y América Latina que traduzcan la coincidencia de valores e intereses en acciones de cooperación dirigidas a la construcción de una comunidad internacional más justa y solidaria, en tanto promovemos con frecuencia causas comunes en ámbitos como la defensa de los derechos humanos, la preservación del medio ambiente y los océanos, la mitigación de la migración, el impulso a la igualdad de género, la política exterior feminista, paz y seguridad. El texto que hoy nos convoca nos recuerda una verdad diplomática fundamental. Las relaciones entre los estados no se agotan en las cancillerías y se limitan a la firma de convenios bilaterales, que luego terminan en nuestra excelente bóveda, aquí bajo resguardo del acervo histórico. Se cimienta también en la verdadera diplomacia, la más perdurable. Se tejen las trayectorias de las personas. Se cimienta en la movilidad humana, en el intercambio técnico, en las cocinas, en los pequeños comercios y en la intimidad de los hogares que arraigan el conocimiento mutuo. En particular, la movilidad humana, que ahora ya tenemos una Dirección General de Movilidad Humana en esta Cancillería, constituye un tema prioritario para el Gobierno de México, más aún considerando que la política y la gestión migratoria enfrentan grandes y nuevos desafíos en la atención a la población migrante.
la gestión de recursos públicos, la seguridad y la sostenibilidad de las comunidades receptoras. México impulsa el enfoque de derechos humanos en los foros multilaterales y aboga siempre por una migración segura, ordenada y regular. Desde la diplomacia mexicana se observan con preocupación las narrativas que surgen estigmatizando la movilidad humana y por ello como una forma de atender y contrarrestar esa tendencia que han identificado áreas prioritarias para consolidar sistemas integrados de información con objeto de construir narrativas informales. México sostiene que la migración no es un problema, sino un activo que puede aprovecharse para el desarrollo y la prosperidad de las localidades, naciones y regiones. Si se diseñan y desarrollan políticas públicas sólidas con una gestión centrada en la persona, como lo pone de manifiesto el libro que hoy se presenta. Muchas gracias, Alejandro, por esta aportación. La movilidad humana es un fenómeno que no se puede parar ni frenar, es parte de la historia de la humanidad. No obstante, sí se puede gestionar desde una perspectiva de respeto a los derechos humanos y poniendo a la persona en el centro de las políticas. Con ello en mente, al interior de México existen diversos programas orientados a fortalecer la cohesión social e integración de las personas en situación de movilidad humana con las comunidades de acogida. Entre ellos se destacan aquellos en los que la migración y el deporte se convierten en un binomio exitoso y se transforman en espacios públicos, en entornos seguros de coexistencia pacífica, por solo mencionar algunas de estas iniciativas. En el contexto internacional contemporáneo, marcado por profundas transformaciones sociopolíticas y reconfiguraciones económicas globales, Retratos de Ultramar adquiere una vigencia extraordinaria. Hoy, cuando el debate sobre los flujos migratorios es el centro de las agendas globales, este estudio microhistórico nos recuerda que el migrante es un agente de enriquecimiento cultural, técnico y humano. El mestizaje biológico y social descrito en sus máquinas ilustra la transformación de identidades que hoy sustenta la amistad franco-mexicana. Los lazos entre México y Francia se han fortalecido porque descansan sobre valores compartidos: el aprecio por la cultura, el conocimiento, la libertad de pensamiento y el diálogo entre nuestras sociedades. Libros como Retratos de Ultramar enriquecen precisamente este diálogo. Nos recuerda que detrás de las estadísticas migratorias siempre existen historias personales, donde cada fotografía, cada carta y documento citados por el autor devuelven un rostro y una voz a quienes durante mucho tiempo permanecieron invisibles en la narrativa histórica. Nos permiten comprender que detrás de la diplomacia existen personas, detrás de las estadísticas existen familias y detrás de los grandes procesos históricos existen decisiones individuales, y con el paso del tiempo terminan formando también parte de la historia compartida de dos naciones. Por ello, esta obra constituye mucho más que un estudio sobre la inmigración francesa. Es una invitación a reconocer que nuestras relaciones internacionales también se construyen desde la memoria, desde la investigación histórica y desde el encuentro entre culturas. Quisiera concluir felicitando nuevamente al historiador Alejandro Pinet por su excelente investigación, que más allá de su indudable valor académico histórico, nos invita a reflexionar sobre el valor de la memoria, como él mencionó al inicio, la diversidad y los vínculos humanos que generación tras generación han dado profundidad y permanencia a la relación México-Francia. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora, por sus comentarios, su participación. Vamos a abrir una sesión de participación con el público, a recoger algunas de las planteamientos que quieran hacer las personas que están aquí, y después retomamos la palabra para los miembros de la mesa para que hagan sus consideraciones finales. Yo sugeriría que fueran participaciones muy breves para poder escuchar varias, ¿no? Y si se pueden identificar, si así lo consideran, y si hay alguna pregunta, a quién va dirigida. Antes de comenzar con este proceso, yo también quisiera hacer un brevísimo comentario sobre lo grato que me fue la lectura del libro, todo lo que aprendí y disfruté de esa lectura, porque uno ve reflejadas
muchas historias familiares, personales, al leer una historia familiar con estas características. Pero no puedo dejar de mencionar la emoción que me da participar en un evento así, por la enorme riqueza de este bicentenario de las relaciones de Francia con México, de México con Francia, por muchos motivos. Uno de ellos es el impresionante papel que Francia ha tenido en el mundo y la compleja e intensa relación que ha tenido con México. Es un libro sugestivo, nos habla del drama de la migración con historias concretas, pero la cultura francesa sigue siendo una de las grandes culturas del mundo. Su permanente liderazgo cultural, artístico, intelectual, científico, tecnológico, empresarial, político, ideológico, hacen que Francia sea un referente en el mundo contemporáneo. Sería largo referir ejemplos desde el enciclopedismo francés y la Revolución Francesa para acá. Podríamos enumerar muchísimas situaciones. Pero un rasgo que me parece sumamente interesante es ver cómo Francia como nación ha superado riesgos y peligros existenciales en numerosas ocasiones. Por ese motivo, bueno, me parece que es muy rica esta experiencia. Y sin más, pues les ofrezco la palabra a quienes quisieran participar. Bueno, muchas gracias. Interesantísimo esta presentación y los comentarios. Me parece que siempre que se escucha en una mesa las palabras subjetividad y vida cotidiana, siempre es de llamar más nuestra atención, ¿no? Porque eso nos permite también una conexión más personal a todos, como dijo el director, con nuestras historias personales. Y solamente dos preguntas muy concretas. La primera es en relación con algo que se mencionó del papel de la subjetividad del investigador cuando se tratan historias familiares, ¿no? Que esto implica una estrategia metodológica. ¿Cómo se relaciona eso con los archivos y las fuentes? Porque supongo que consultó archivos locales y también franceses y mexicanos y archivos institucionales, ¿no? ¿Cuál es el papel ahí de los archivos institucionales y los archivos privados, ¿no? Y la otra, bueno, es algo que me brincó en este momento, que tiene que ver con que me pregunté si los inmigrantes de finales del siglo XIX, bueno, en este caso de Francia, tienen algún tipo de representación sobre el gobierno mexicano y su papel en su llegada a nuestro país, porque bueno, en las inmigraciones posteriores, sobre todo relacionadas con exilios, refugios, asilos, pues hay una recurrente referencia al importante papel de las instituciones del gobierno y además de las personas detrás de las instituciones, específicamente las personas que les permitieron su llegada a México, ¿no? Eso tiene un papel muy importante en caso de gente que viene como perseguida política, ¿no? En el caso de las migraciones de finales del 19, que son más económicas y que son más de dar facilidades para que ellos vengan y se integren, ¿hay algún tipo de representación, de idea que la gente tenga y que permee sus relatos sobre su vida acá en México? Antes que nada, creo que no está de más una felicitación. Y bueno, particularmente mi duda es para el doctor Alejandro Pérez. Es muy, bueno, si no me equivoco también, al momento de investigar migración es un poco difícil
verificar un poco el ingreso de las personas que ingresaron antes del año de 1927, puesto que, bueno, a partir de lo que yo he visto en el Archivo General de la Nación, es el momento en el cual se empiezan a expedir tarjetas de migración, que empieza el Registro Nacional de Extranjeros. Mi duda es, ¿usted cómo investigó el ingreso de estos familiares franceses al país? ¿Hay documentos que avalen su año de ingreso? Y también, ¿qué tipo de información tienen estos documentos en caso de que los haya? Gracias. Buenas tardes, y igualmente una felicitación al doctor Pinet. Y mi pregunta pues va relacionada al hecho de qué tan difícil es empezar esta investigación, sobre todo, bueno, a partir de los relatos de familiares, quizá alguna carta, alguna fotografía. ¿Cómo se puede continuar con ese trabajo de investigación e ir empezando a hilar todas estas historias de inmigración, ¿no? ¿Alguna otra persona más? Aquí hay una persona que... Gracias, felicidades al autor y a los ponentes. Pues a mí me surgió la duda de cuál era el contexto de Francia que motivó la salida de los migrantes. Porque bueno, entiendo que a veces no es como irte de vacaciones, ¿no? Sino que implica una decisión difícil. Entonces, me surgió esta duda de cuál era la situación que se vivía en Francia que motivó eso. Y también si fue una migración, pues digamos, en números grande, pequeña, eh, paulatina, no sé, ¿no? O sea, cómo se fue dando. Y también, pues si hubo un vínculo, ya estando aquí, con los que dejaron, ¿no? Con los que dejaron en Francia. Si se mantuvo ese vínculo, si se pudo mantener o ya pues se cortó esa relación. Eh, Porque pues bueno, como ahorita escuchaba la embajadora, pues tanto los que se quedan como los que vienen, pues tiene una relación distinta, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a las comentaristas y después al autor para que él haga sus consideraciones finales. El tema de la subjetividad eh, a veces es un gran auxiliar porque se tiene una, un bagaje familiar, cultural, afectivo, que hace que cuando uno encuentra un documento, pues se explique algunas situaciones que ha vivido la familia, etcétera. Pero esto no es privativo de una relación entre alguien que está familiarizado con los documentos a partir de una propia relación familiar, sino alguien que ha estado investigando por años en un acervo que conoce muy bien, por ejemplo, la historia de la minería y encuentra un relato sobre cómo hubo una explotación de minas y los trabajadores, y también le produce una seria emoción. Eso no implica que esa subjetividad, que puede ser familiar, afectiva o profesional, o tener un amplio conocimiento, sea un impedimento para la búsqueda de fuentes. Al contrario, a veces la intuición ayuda a pensar, a ver, yo sé esto de tal tema, entonces puede ser que encuentre yo documentos en tal archivo, en tal acervo, en tal periódico, en tal. Eso es una consideración que por eso yo decía que cuando los maestros nos insistían en que la subjetividad no era una herramienta de investigación, yo siempre pensé que sí lo era. Porque finalmente subjetivo es lo que acabamos presentando como un resultado de la investigación. Es nuestra propia visión, es tan subjetiva como lo que más, independientemente de si sean o no mi abuelo o sea la mina, hay una relación y el resultado está cargado de subjetividad y de emoción. Al leer los documentos se puede sacar conclusiones a veces basadas sí en la afectividad. Ay, aquí está, ahora entiendo por qué el abuelo se fue. Sí, claro, si estaban peleados los hermanos y tal.
o a veces simplemente, ahora entiendo por qué hubo una huelga en la mina si les pagaban tan bajo salario a los trabajadores. Es decir, es todo el conocimiento que vamos acumulando y adquiriendo el que nos permite leer las fuentes y ayudarnos a explicar las preguntas que nos hemos planteado sobre el pasado. Respecto a los otros temas, bueno, sí, todo eso permea en los relatos. Por supuesto que ya lo explicaba Alejandro al principio. Los relatos familiares a veces rayan en la leyenda y en la mitología. Son las historias que queremos que se sepan. En la casa no se habla de esto, ¿no? Pero sabemos que la abuela le gustaba jugar al póker y por eso perdió la casa. Y eso no se dice, ¿no? Bueno, finalmente es parte de la investigación. Y entonces, muchas veces hay que tener cuidado cuando se revisan las fuentes y resulta que hay un documento que demuestra que los abuelos estaban divorciados y uno no lo sabía porque en la familia no se hablaba de eso. Y entonces, pues hay que saber lidiar con esos traumas que pueden representar en términos personales, pero también ayudan a explicar lo que estamos queriendo saber, es conocer el pasado. Los demás asuntos competen más a la embajadora y a la autora. Gracias, doctora. Sí, muchas gracias por las preguntas y sus inquietudes. Yo quisiera referirme primero al qué fue lo que, el impacto, ¿no? De la pregunta fue cuál fue el impacto en México a raíz de esta migración. Y yo los quisiera mencionar algunos de ellos que desde mi punto de vista quizás son relevantes, ¿no? Toda la conformación de este engranaje institucional en fines del siglo XIX para México, obviamente también el pensamiento vanguardista de los núcleos de pensamiento en México, el sistema educativo, o sea, todo ese impacto que ofrecía pues, la vanguardia francesa, ¿no? Hasta donde yo tengo conocimiento. Luego, respecto a cómo se da este inicio de las investigaciones, yo solo quisiera mencionar, porque yo también en algún momento de mi carrera tuve la oportunidad de hacer el trabajo de investigación archivística. Comentábamos hace un momento la relevancia de las fuentes primarias. Entonces, yo creo que todo historiador social, diplomático, político, debería de pasar por esta fase en algún momento de su inicio formativo, ¿no? De estar en contacto con fuentes primarias que permitan entender mejor la realidad histórica, ¿no? Comentábamos que quizá deberíamos, que no me escuchen por ahí, pero luego me van a regañar los de recursos humanos, que sí sería quizá conveniente que los diplomáticos que se van formando pasen también por el acervo histórico, por esta conexión con el archivo, las fuentes documentales, la relevancia, tener un documento original en la mano y no nada más lo que nos dice Google, sino también vivir esta historia más de cerca con los documentos originales que nos han dado historia, ¿no? Y luego quisiera regresar al tema del contexto, pues más que de Francia, que creo que se lo dejo aquí primero mejor al doctor Pinet que elabore sobre ello, pero quizá cómo estaba la relación en esa época con Europa, quizá México-Europa, pues había obviamente ya una cierta estabilidad, ¿no? Política con el porfiriato y los nexos que ya tenía el porfiriato con Europa en esa época ya eran bastante sólidos. Ya había enviados, ¿no? Extraordinarios, plenipotenciarios, o sea, ya había un engranaje diplomático, político fuerte que daba impulso a estos vínculos económicos, ¿no? Al final creo que la migración se dio por razones económicas, no solamente en Francia, sino también Alemania, España, Inglaterra, y esto fue lo que dio, digamos, origen a diferentes historias de migración principalmente por razones económicas, pero yo creo que ya los demás temas y más profundos los podrá abordar el doctor. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al doctor Pinet, solo quisiera hacer una brevísima referencia. En alguna ocasión con algún familiar, amigo de origen francés en México,
Cuando hablaba de Francia, muy idealizada, yo alguna vez le dije, pero la Francia en la que estás pensando ya no existe, o sea, y las sociedades cambian aquí y allá. Y de repente yo tenía algunos amigos franceses que hablaban de una Francia ideal, imperial, ¿no? Y conservadora, ¿no? Y yo les decía, pues, eh, a lo mejor un poco, pero también hay otra Francia que es el liberalismo, el progresismo mexicano es bastante tenue junto a lo que escuchas por allá, pero en fin, las sociedades cambian y las realidades cambian. Por favor. Gracias. Yo creo que es muy valioso este último comentario que hacía el embajador Gerardo Gil. Alguien que debería enterarse de cómo las sociedades cambian sería la señora Le Pen en Francia, ¿no? Habría que decirle que Francia ya no es aquella Francia de los güeritos, ¿no? De la gente blanca, que Francia ha vivido durante décadas la inmigración de gente que viene de África, de América Latina, de Asia, y por lo tanto las explicaciones del pasado tienen que cambiar, ya no vale ya el discurso de que Francia y sus raíces celtas y sus raíces, los francos y los celtas, ya no funciona. Ya no funciona porque un nieto de argelino que es francés, que tiene la nacionalidad francesa, se siente totalmente extrañado, como que raíces celtas, ¿no? Lo mismo podría ocurrir en México de un nieto de chinos cuando le dicen de Cortés y la Malinche, ¿no? Como el mestizaje entre españoles e indios, diría el chino, bueno, ¿y yo dónde quepo? ¿No? ¿Dónde estoy? O sea, evidentemente, pero bueno, no me detengo, nada más quería, yo creo que decir por qué se me hacía un buen comentario. La, dos, dos puntos, lo que los voy a decir muy rápido por falta de tiempo. Uno, Francia no fue un país que expulsara mucha población. Francia no destaca entre países de los que salió gente hacia otras partes del mundo, como podría haber sido Italia, por ejemplo, como pudo ser España, ¿no? Obviamente Irlanda, ¿no? Y por otra parte, México no es un país de inmigrantes, es decir, los inmigrantes extranjeros en México son una pequeña minoría, ¿no? Y dentro de ellos, los inmigrantes franceses en México, pues son una pequeña minoría dentro de esa minoría. Es decir, el contraste, podríamos decir, está en un país como Argentina, ¿no? Mientras en México los inmigrantes durante el Porfiriato pasaron del 0.4% de la población al 0.8% de la población, en Argentina en 1895 una tercera parte de la población eran extranjeros, ¿no? Esto nos da un poco la idea. La otra parte de aquella pregunta es, emigración paulatina, bueno, tuvo sus ritmos, hay una ola migratoria muy importante en el último cuarto del siglo XIX, que es producto en buena medida de la propia crisis social y económica de Europa. Pensemos en el asunto de la industrialización, de cómo el fenómeno de la industrialización rompió con las estructuras sociales de las áreas rurales, mandó muchos campesinos que se fueron a las ciudades. Lo que pasó en muchas partes del mundo, pasó en Europa también. En Holanda, evidentemente, en muchas partes de Europa, bueno, en Francia también ocurrió, y esta es una de las causas de la inmigración. No la única, y precisamente una de las ventajas de hacer estudios de caso es ver cómo, no porque las tendencias sean dominantes, eso sería la única explicación de la inmigración, ¿no? En el caso de mi bisabuelo, ¿qué es lo que a él le pasó? Quebró, así de sencillo. Tuvo que vender en subasta la autoridad, el Tribunal de Comercio, por las deudas que él adquirió, tuvo que vender su hotel, ¿no? Y entonces pasó esta época, el quiebre, que no solo era un quiebre económico,
como ya aquí también han comentado, era un quiebre también social, es decir, alguien que quebró es mal visto, ¿no? Y entonces seguramente hubo muchas presiones, seguramente él en algún momento pensó, trágame tierra, ¿no? No, no, ¿cómo puedo manejarme en la calle pasando lo que estoy pasando? Esa es también otra de las razones. Una primera oleada fue, sobre todo, el último cuarto del siglo XIX, fue la más importante de salida de europeos a otras partes del mundo, y en términos generales, esa primera oleada se detuvo en términos globales por las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda aminoraron ese ritmo de inmigrantes. Y en el caso particular de México, la revolución, ¿no? Hay una historiadora, una de mis grandes maestras en el Colegio de México, Clara Lida. Ella, al referirse a la inmigración española, que en este caso no es muy diferente de la francesa, ella decía lo que caracteriza a la llegada de inmigrantes en México frente a la de Argentina, por ejemplo, es que fue una inmigración privilegiada. Es decir, fueran ricos o pobres los que llegaban al país, encontraban un entorno creado en buena medida por el gobierno, en este caso el gobierno de Porfirio Díaz, que les permitía desarrollar sus negocios. Había muchas facilidades para para los extranjeros en términos de sus negocios, que ellos fueron aprovechando, y esto hizo que muchos de los inmigrantes tuvieran facilidades para integrarse con las élites de México, ¿no? Se integraban con negociantes, con comerciantes, se asociaban con ellos, se casaban, ¿no? Se casaban con hijas de empresarios, con hijas de grandes comerciantes, y eso iba permitiéndoles colocarse, y es por eso que un grupo de campesinos emigrados por pobreza de Barcelonet, por ejemplo, terminaron de dueños del Palacio de Hierro, terminaron de dueños del puerto de Liverpool, terminaron en la banca, formando y desarrollando la banca en los años de Porfirio Díaz. Es decir, grandes facilidades, que es uno de los alegatos de los historiadores recientes. Muchas veces la memoria de estos inmigrantes insiste en que era gente muy disciplinada y su tesón y su capacidad de trabajo los hizo desarrollar sus fortunas. Bueno, puede ser. El asunto es que hay también otras explicaciones, ¿no? Fueron bastante ayudados por el entorno. Hay un entorno institucional, hay un entorno gubernamental, facilidades en impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? En toda la parafernalia de los negocios dadas por los gobiernos locales. ¿Por qué las daban? Porque estaba la idea de, lo digo rápido ya mejor busco una frase más conocida por ustedes, mejorar la raza. Los gobiernos mexicanos querían, entre comillas, mejorar la raza. Querían hacer más blanquitos, amestizar a la población, que los indios dejaran de ser indios, ¿no? De los negros ni se hablaba, ¿no? Que dejaran de ser indios y mejorar la raza finalmente. Segundo, bueno, ya hablé del contexto. Ahora, estos registros anteriores al registro, ¿cómo sé cuándo llegaron? De una forma relativa. Es decir, fue gracias precisamente al Registro Nacional de Extranjeros. Por una parte, en términos de la documentación oficial, las tarjetas del Registro Nacional de Extranjeros implican que el inmigrante declara cuándo llegó a México, por dónde llegó, ¿no? Dice, llegué a Veracruz en diciembre de 1889, la tarjeta del bisabuelo, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte está la memoria familiar, ¿no? Que es lo que decían, que no siempre es muy exacta en cuanto a fechas, pero si uno va contrastando la documentación que uno encuentra en los archivos con la memoria familiar, esa es una forma de ir viendo cómo la memoria familiar muchas veces fabula, ¿no? Como esto que decías,
evidentemente, el objetivo de la memoria familiar no es dar una visión objetiva del pasado. El objetivo de la memoria familiar es resaltar el pasado familiar, ¿no? Y si hay negritos en el arroz, pues no se habla de los negritos en el arroz, así de sencillo. No se habla de, o se inventa cualquier cosa. Ese es el funcionamiento de la memoria familiar. Antropólogos, sociólogos, historiadores que la han estudiado, incluso dicen la memoria es el teléfono descompuesto, ¿no? Todos conocen, ¿no? Bueno, no sé si todos, capaz, no sé si las nuevas generaciones, pero de niños jugábamos mucho al teléfono descompuesto, que implica que la primera versión y la última versión no tienen casi nada que ver. Entonces, bueno, hay un manejo del pasado, hay una manipulación, no siempre, no hay que pensar que siempre es malintencionada, muchas veces es inconsciente. ¿Por qué? Porque lo que se busca es dar cohesión al grupo familiar. El papel, como lo han definido los antropólogos, el papel de la memoria de un grupo, no solo familiar, el papel de la memoria de un grupo es cohesionar al grupo. Entonces, vamos a dar una versión del pasado que provoque que el grupo se mantenga unido. Por lo tanto, no les vamos a contar cosas que nos dividen, ¿no? Evidentemente. Pues bueno, es un poco esta la idea. Entonces, bueno, el contraste de la memoria familiar con la investigación propiamente histórica es lo que puede ir dando elementos al historiador para ir cachando, para ir pescando con las manos en la masa esas narraciones que recibimos, ¿no? De la familia o del grupo, no por cuenta solo de la familia. ¿Cómo continuar una investigación de este tipo? Yo creo que hace mucha falta, un poco por lo que decía al principio. La historiografía ha insistido mucho en las grandes tendencias. Y no lo digo por criticarla, eso está bien. Estudiar las grandes tendencias, hacer la estadística de los inmigrantes, cuántos vinieron, cuántos se quedaron, cuántos se regresaron, está muy bien, eso enriquece nuestro conocimiento. Sin embargo, no hay que quedarnos allí. Es decir, hay que tratar de partir para la investigación desde otros lugares. Y la familia es uno que es de extraordinaria riqueza cuando podemos contar con fotos, álbumes familiares, relatos de los abuelos, los tíos, los primos, etcétera, pero siempre tratando de confrontarlos con la documentación, ¿no? Siempre tratando de no perder de vista que estamos estudiándolo desde la historia. No vamos a hacer un nuevo discurso memorial, no se trata de volver a hacer una memoria familiar, se trata a veces incluso de desmentir ciertos aspectos de la memoria familiar. Y termino aquí con este asunto de la subjetividad, que yo creo que es un asunto mucho más profundo, no sé si en poco tiempo es abordable de forma muy clara. La subjetividad no es lo contrario de la objetividad. Es decir, todo libro de historia tiene una gran carga de subjetividad. Hay un historiador francés más o menos reciente, Michel Desserteaux, y él enfatizaba que cuando hablamos del pasado, sería un error pensar que el pasado está o en los testimonios o en las fuentes. El pasado no está ni en los testimonios ni en las fuentes. El pasado es algo que el historiador va reconstruyendo, observando, confrontando de forma crítica tanto los testimonios como las fuentes. Por lo tanto, la intervención del investigador es clave, ¿no? ¿Qué es lo que se pregunta el investigador sobre el pasado? Al evaluar un libro de historia, nos tendríamos que estar preguntando cuáles eran las preguntas del investigador. Eso es lo que nos va a ir guiando acerca de su metodología. Entonces, un trabajo, una investigación histórica es subjetiva en la medida en que la hizo un humano. En esa medida es subjetiva. Ahora, tampoco hay que concluir
que si no son contrarios, subjetivo y objetivo, entonces vale cualquier relato, me saco de la manga cualquier relato. No, lo que le pedimos a un libro de historia es la evaluación crítica que hace una persona o un grupo de personas, un autor o un grupo de autores, la evaluación crítica que hace de una serie de fuentes y de una serie de testimonios, partiendo de criterios claros para jerarquizarlos, partiendo de criterios claros para establecer que tal testimonio exageró, porque cuando consultamos la documentación, quizá hay un testimonio que se sale, como que se sale del redil, dijimos, bueno, pues este cuate sí, realmente exageró, ¿no? Quizá tenía ciertos intereses. Toda esa compleja evaluación crítica que se hace de los documentos de archivo y de los testimonios, la hace el investigador. Y entonces, ese investigador con su subjetividad, lo que nos está ofreciendo es una serie de una narración y una explicación del pasado, partiendo de cómo él, en buena ley, encontró los datos, encontró la serie de datos, los testimonios, etcétera. Entonces, bueno, no es muy fácil separar la subjetividad de la objetividad. Durante mucho tiempo en las universidades se valoró mucho la supuesta objetividad de la historia frente a la memoria, que en parte es cierto, pero en parte es cierto por lo que por lo que estoy intentando explicar. ¿Por qué puede ser más relativamente más objetivo un trabajo histórico que una memoria? Pues por el hecho de que el historiador tuvo que hacer una confrontación de las fuentes que tenía a la mano y de los testimonios que tenía a la mano con bibliografía, con series estadísticas, etcétera, y de ahí él fue armando como una especie de rompecabezas siempre incompleto, fue armando una narración y una explicación del pasado, ¿no? Pues bueno, pues no sé si esto funcione como una explicación. Muchas gracias. Muy bien, pues no me queda sino agradecer su presencia al autor, a las comentaristas y sobre todo a todos ustedes por su participación en este evento. Y solo para finalizar, hacerles un par de invitaciones en el marco de los festejos de los 200 años de las relaciones de México con Francia. Tenemos este sábado la presentación de un libro sobre las migraciones francesas en México, que se va a llevar a cabo en el Museo Nacional de Antropología e Historia a las 3 de la tarde. Y una invitación más a que visiten el acervo histórico diplomático y la bóveda de los tratados. Van a encontrar un sitio y una riqueza muy particular que yo creo que como mexicanos nos enorgullece mucho. Muchas gracias. Sí. Nada más muy brevemente, yo quisiera agradecer al acervo histórico diplomático todo el apoyo que recibimos, el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones en México. Muchas gracias por el apoyo que hemos recibido para esto y por supuesto la embajadora Carmen Cecilia Villanueva Bracho, Verónica Zárate, muchas gracias por sus comentarios y a ustedes obviamente por su asistencia y su participación.